Comentabas ahí de que te gusta pues el ejercicio y has entrenado con los del Sí, movimiento Roca y justo ahí traes una playera. soy una roca. Pero ¿hubo alguna etapa de tu vida que haya sido un blando, que hayas tenido algunos problemas de autoestima? Gordo, que es gordo, no sé qué. Y las niñas, pues, me rechazaban o si era amiguito, ¿si me entiendes? Y Sí. digamos que siempre me hacían el feo. Empecé mi proceso de visa, pero en enero sucedió algo en la empresa que al día de hoy no sé qué fue lo que pasó y quebraron. Entonces tuvieron que reestructurarse y sacaron a todo marketing, a mi jefa, a mis compañeros, nos sacaron a todos. Hola trascendentes, bienvenidos a un nuevo episodio de Trascender Podcast. Hoy tengo el placer de presentarles a Andrés Carrillo, un apasionado del marketing y un asesor comprometido en llevar proyectos al siguiente nivel. En este episodio, Andrés nos comparte cómo ha ido perfeccionando sus habilidades en el mundo del marketing y nos habla sobre los retos y aprendizajes que ha tenido en su carrera profesional. Además, profundizamos en una parte muy personal de su vida, su difícil camino hacia la construcción de su autoestima, ya que como él nos cuenta, ser un niño con sobrepeso marcó su infancia y lo llevó a superar grandes retos personales. Una conversación llena de valores y reflexiones que estoy seguro los va a inspirar. Comencemos. Andrés, bienvenido a Trascender Podcast. Gracias por haber aceptado esta invitación. No, gracias a ti, Camello, por la invitación y muy contento de estar contigo hoy. Qué bueno, gracias. Oye, me gustaría iniciar por algo, pues de tu visita aquí a México hace un año, que fue cuando nos conocimos, y pues que me platiques, no sé si habías venido alguna otra vez, pero ¿cuál fue tu experiencia acá en México y sobre todo, pues al lugar que viniste, ¿no? No fue Cancún o Acapulco, algo así, pero pues cuéntame para ti, ¿cómo fue esa experiencia? Sí, ya hace casi un año que nos conocimos por el matrimonio que tenemos de un amigo en común, del Rodri. Y bueno, no, fue mi primera vez en México, yo jamás había ido a México, entonces tenía muchas expectativas porque siempre había escuchado que Colombia y México se parecían y bueno, y yo me la llevaba, como dirían ustedes, a toda madre con Rodrigo y conocí, mi primera ciudad fue Chihuahua, esa fue la primera ciudad que visité de México, después fuimos a nuevas casas grandes y bueno, ahí me conocí contigo, la verdad, me gustó la experiencia, la comida muy rica, la gente muy amable y pues claro, uno entra con el miedo, ¿no? No, todo lo que uno escucha de México afuera, así mismo pasa con Colombia, pero pues ya estando allá ves que todo está bien suave y bien tranquilo, entonces la verdad muy chévere, muy chimba esa experiencia con ustedes en México. Bien, oye, dices, fuiste a Chihuahua, ¿no? La capital. Y luego te trajeron acá a un municipio más pequeño de Nuevo Casas Grandes. Y luego todavía te llevaron a pues un rancho, Santa Rosa. O sea, fuiste a la ciudad grande, a la ciudad más o menos, y todavía fuiste a Mata Ortiz y todavía un rancho. O sea, te llevaron por todo algunos niveles diferentes. Y ahí en ese aspecto de Nuevo Casas Grandes, que es pues de donde somos nosotros, ¿cuál fue tu experiencia? Tal vez no duraste mucho tiempo acá, pero pues, de acá, ¿qué esperabas? No, pues mira que fue bastante interesante porque sí, digamos que tuve la oportunidad de estar en diferentes tipos de ciudades, pueblos, y no me esperaba que fueran tan vaqueros. Ujú. La verdad, eso me sorprendió mucho, toda esa cultura de vaquero que tienen, entonces me da mucha gracia porque pues yo soy pues en ese momento estaba viviendo en Canadá, pero yo soy de la capital de Colombia y claro, para mí ver gente con sombrero, botas, correas así de vaquero no es algo de todos los días. Entonces sí me sorprendió bastante ver que eran tan vaqueros en serio. Y nada, o sea, no tenía tantas expectativas de ya.
Mata Ortiz y Nueva Casas Grandes, pero como te digo, me pareció bastante interesante y nada, lo que más me sorprendió fue la comida. Mm. Vuelvo, repito, muy buena la carne asada y mejor dicho. Entonces, no, la verdad fue una experiencia diferente, pero bastante interesante. Oye, y por ejemplo decías ahorita que Colombia y México, bueno, decían que o dicen que tienen cosas en común. Y aparte de la fama de la violencia, ¿qué puedes decir que hay en común? No, como nos llevamos nosotros, yo creo que, pues como sabes, mi mejor amigo es mexicano, que es Rodrigo. La manera en que nos expresamos, en cómo nos llevamos con los amigos, que somos, digamos que un poquito pesados. Entonces, como esos chistes que nos hacemos, también el tema de lo como fiesteros, nos gusta como que celebrar, como estar pues pisteando y todas esas cosas bastante interesantes. Y también, claro, todo el tema familiar. Entonces, los colombianos somos muy familiares, como muy pasionales y creo que los mexicanos son así tal cual. Lo único que nos diferencia yo creo que es el acento, pero somos muy parecidos en todas esas actitudes de familia, de amigos, de estar juntos, ¿si me entiendes? De esa como hermandad. Entonces, en eso creo que somos gemelos casi. Bien, sí, sí he escuchado cosas parecidas que el colombiano y el mexicano tienen pues similitudes. Ya las describiste tú que pues ya estuviste por estos rumbos. Yo no he tenido el placer de ir a Colombia, pero recuerdas aquella vez que platicamos que Sí, iríamos. Ahorita acá estás te viviendo esperamos. ahí y pues hay que planear una vuelta ya. Oye, y Claro que sí. en el aspecto de, pues tú sabes, México es muy de fútbol y Colombia también. En ese aspecto, ¿quién es más pasional? Es difícil saber porque el colombiano es muy devoto y pasional alrededor del fútbol y gracias a Dios en los últimos años la selección por lo menos y los jugadores han tenido buen nivel internacional. Hemos llegado a, bueno, la más reciente, la final de la Copa América, hemos ganado a grandes equipos. Entonces, sinceramente no sé, pero basado en los mexicanos que conocí, creo que el colombiano en ese sentido le puede ganar un poquito Ujú. en el tema de cómo se vive el fútbol. En general en Sudamérica es muy pasional Argentina, Brasil, etcétera. Entonces creo que por lo que he visto, puede que Colombia le gane un poquito a México en ese sentido. El mexicano es muy pasional también. Sin embargo, ustedes tienen más deportes y digamos que otra cosa que creo que el mexicano tiene que en Colombia no es que, pues por lo menos en boxeo sí no hay, yo diría que no hay competencia. El mexicano es el campeón, entonces como que le dan a otros deportes. En cambio, en Colombia yo diría que de las cosas más relevantes es el fútbol, el ciclismo, el atletismo, pero pues ahorita por Colombia son es por el fútbol, digamos ahorita que James llegó al Club León y bueno, que tenemos varios jugadores en Europa. Entonces, sí, creo que es así, Camellito. Pero ustedes tienen a Shakira, ya nos ganaron. Bueno, las caderas, sí, 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 ahí, el tema del baile, sí, unas por Sí. otras. Oye, ¿y qué tal te ha ido en tu regreso a Colombia? Bueno, ha sido una, ya llevo en Colombia desde noviembre, estamos a la fecha que estamos grabando este video, es casi febrero y han sido 3 meses de aprendizajes, de mucha reflexión, porque claramente no esperaba, o sea, mis planes no estaba volver a Colombia, pero el destino, llamémoslo como sea, me trajo otra vez a a mis raíces, a mi casa. Y pues tengo la grata sorpresa de que me he encontrado otro panorama. Conseguí un empleo bastante interesante. Estoy más tranquilo. Digamos que Canadá y el vivir afuera me afectó un poquito mentalmente, mi salud mental. Entonces ahorita estoy muy estable, feliz.
Entonces, ha sido un proceso de muchos sentimientos, Camello. Extraño a veces Canadá, a veces extraño mis memorias allá, pero bueno, acá estoy nuevamente y dando la guerra. Sí, pues saliste de tu zona de confort, como dirían, y fuiste a afrontar algunos retos que pues a lo mejor no fue como esperabas o tal vez sí, pero aprendiste y pues ya la vida te dio otra oportunidad en donde, como dices, en tus raíces, en tu hogar, donde normalmente uno planea pues hacer su vida, ¿no? Uno siempre dice aquí de donde soy, si hay una oportunidad pues hay que tomarla y a veces también las oportunidades salen por fuera, pero pues qué bueno que te surgió algo ahí localmente, porque recuerdo que estabas y me platicabas que ibas decidido a irte a Estados Unidos, no recuerdo a dónde ibas, pero pues era prácticamente un hecho y pues ahorita ve las vueltas que da la vida. Sí, no, y es muy chistoso porque yo a diciembre de este año tenía una visa de estudiante aprobada, había pasado a una universidad en Estados Unidos para hacer una maestría, pero mira que, no sé, le pedí a Dios y al destino que me dieran señales y me llegó una oportunidad laboral que no esperaba, o sea, literalmente me llegó porque una compañera de la universidad me escribió, me ofreció el cargo, tuve una entrevista y todo se dio, entonces era eso, o pues seguir, digamos que invirtiendo dinero y eso pues no me aseguraba nada, porque pues en Estados Unidos era como estudiante internacional, la universidad está bastante cara y eso fue una de las cosas que me frenó porque era mucho dinero y tenía que pedir prestado, entonces... Ese fue el destino y lo que me cambió la cabeza. Y bueno, y que vine a Colombia y mira que encontré las cosas diferentes, ¿no? Uno estando afuera piensa que las cosas no cambian, pero sí cambian. Entonces, acá andamos y eso fue lo que me hizo cambiar un poco el pensamiento. Te estás adaptando de nuevo a tu hogar. Pero ¿qué fue lo que te llevó a tomar la decisión de irte a Canadá? No sé Ok, si me comentaste antes, ya habías estado en Estados Unidos o sí. apenas, ¿por qué? ¿Cuál fue el motivo, la razón principal de irte a vivir esta aventura? Bueno, todo se remonta al 2020, Camello. Ahí mi mamá llevaba 3 años viviendo en Estados Unidos. Nos invita por primera vez a Estados Unidos. Allá vamos a pasar unas vacaciones y simplemente quedé encantado por la nueva, como por ver cosas nuevas, sí, porque igual tú sabes que o sea, la diferencia estructural, la diferencia cultural es bastante amplia y claro, como era algo nuevo, para mí me atrapó. Y dije que yo quería explorar un poco más el mundo, entonces empecé a frecuentar Estados Unidos, a conocer más ciudades y dije, oiga, quisiera pues vivir una aventura por estos lados y empecé a buscar información y en ese entonces, ya en el 2021, eh, el mejor país para irse a estudiar era Canadá porque tenía más facilidades migratorias, no era tan caro y se veía bien. Entonces empecé a averiguar a punta de YouTube, a punta de tutoriales, empecé a leer muchos artículos, experiencias de gente y toda la gente pintaba la cana como algo bueno y yo quería, pues yo tenía un nivel de inglés básico, ese era otro motivante, otra motivación, quería mejorar mi inglés, porque eso digamos que hoy lo agradezco porque me fue lo que me dio la oportunidad de trabajar donde estoy. Y básicamente esas fueron las motivaciones, Camello. Entonces era mejorar el idioma, vivir una nueva experiencia y demostrarme de lo que era capaz, porque digamos que en Colombia en ese entonces yo estaba trabajando en una muy buena empresa, vivía con mi papá, no tenía hijos, no pagaba nada, no tenía deudas. Entonces tenía una vida muy cómoda, pero pues salía cada 8 días,
no estaba siendo como responsable, estaba siendo muy, digamos que muy perro, ¿sí? Sí, Entonces como que me ya estaba tomando un rumbo que no me estaba gustando y dije, si no salgo de acá, puede que caiga en un círculo que no me va a traer nada bueno para el futuro. ok. Sí, pues tomaste una decisión para pues ir cortando el patrón que estabas agarrando, ¿no? De tal vez de fiesta, pues no sé si malas amistades, pues de como es de pistear y todas esas cosas que pues Exacto. se va haciendo fácil mientras es uno joven. No Sí, señor. lo normalizas, pero nunca piensas tanto en lo que va a pasar después hasta que pues te cae el 20 y es el momento de tomar acción a pues a hacer otras cosas. Y como tú, Exactamente. y lo tuyo fue, fue salirte y platícame poco de tu vida ahí en Canadá. ¿Llegaste con trabajo a estudiar? ¿O fue todo como pensabas? ¿O cuál fue esa experiencia ahí en Canadá? Bueno, digamos que ahí un poco fue como una época de mucho aprendizaje porque pues yo nunca había vivido solo y básicamente lo que te venden estas agencias de estudio es ve a estudiar, puedes trabajar medio tiempo, vas mejorando tu inglés y pues puedes tener un diploma de posgrado. Sí, yo no fui a estudiar inglés, yo fui a hacer digamos que un diploma en marketing y en sales and marketing se llama. Y te vendían que tú grabas y podías trabajar un año a modo de práctica con alguna empresa y, y eso era lo interesante. Entonces me fui en septiembre del 2022 solo, con mis ahorros, renté un Airbnb 10 días y en esos 10 días mi meta era conseguir dónde vivir y conseguir empleo. Ujú, Entonces, bueno, tenía 10 días para conseguir trabajo y a dónde vivir. ujú, Entonces, en esos 10 días empecé a conocer la ciudad, a recorrer y bueno, di con un Canadá que fue en el restaurante colombiano de Vancouver. ujú. Allá empecé haciendo empanadas. Ese fue mi primer trabajo. Las empanadas son un producto colombiano. Bueno, no colombiano, o sea, lo vendemos en Colombia, pero sí lo venden en casi todo Latinoamérica. Es masa de maíz, puede ser, con relleno de lo que quieras, carne, pollo, queso, etcétera. Y ese restaurante, el dueño vendía esas empanadas congeladas. Entonces el trabajo mío era hacerlas y pues congelarlas básicamente para que las pudiera vender después. Eh, Ahí duré haciendo eso una semana porque yo le decía al señor que yo quería ver gente, yo quería hablar inglés, etcétera. Me dio la oportunidad de trabajar como mesero. Empecé siendo mesero, hablaba más español que inglés porque iba mucho colombiano. Y eso fue un poco el proceso. Después ahí me mudé mi primera vez. Conocí a Rodrigo, mi primera noche que estuve allá en Vancouver. Nos conocimos en un bar porque la agencia de estudios que nos llevó hacía eventos semanales para que justamente la gente que llegaba se conociera, etcétera. Y allá conocí a Rodrigo, que fue una pieza clave en todo mi proceso de Canadá. Y básicamente nos hicimos amigos porque teníamos el mismo apellido. Entonces era bastante chistoso porque pues yo soy colombiano, él es mexicano y teníamos el mismo apellido. Los dos somos Carrillo, entonces nos dio bastante gracia y bueno, compartimos contacto. Y él me ayudó, él ya tenía ya un mes acá más o menos, unos días, mentiras, ya como unos 15 días y ya había conseguido dónde vivir. Y tenían un espacio, entonces me fui a vivir allá en la casa donde vivía él. Y así fue, y así empecé mi camino en Canadá. Fueron 2 años, como te dije. Tuve muchos trabajos. También estuve trabajé en una panadería haciendo como waffles. Después trabajé en una firma de abogados. Después trabajé en un hotel donde trabajamos también con Rodrigo.
que fue mi trabajo casi que perpetuo de esos 2 años. Y por último entré a una empresa ya en marketing en lo mío, conseguí el trabajo que quería. Y ese fue el que tuve antes de irme. Y Y, básicamente, perdón, ¿y por qué no seguir en Canadá? bueno, hubo una serie de eventos desafortunados, podría decir, que hicieron mi camino en Canadá más difícil porque yo tenía el plan de terminar la escuela y con el trabajo pues poder hacer el proceso de visa para quedarme. Y mira que estaba ya o sea, yo empecé a trabajar allá en agosto, me fue muy bien los primeros 6 meses, eran unos laboratorios y yo estaba en el área de marketing. Entonces ella estaba hablando de la visa, estaba hablando de la posibilidad de quedarme y me estaban ayudando. Empecé mi proceso de visa, pero en enero sucedió algo en la empresa que al día de hoy no sé qué fue lo que pasó y quebraron. Entonces tuvieron que reestructurarse y sacaron a todo marketing, a mi jefa, a mis compañeros, nos sacaron a todos y mi proceso fue al piso. Cuando eso sucedió, Camello, a mí me quedaban solo 5 meses de estadía en Canadá. Entonces ya el tiempo era muy corto y mi única opción era volver a estudiar. ¿Qué pasó? Por cosas también, malas decisiones financieras, por... Yo tuve allá una relación muy bonita, muy larga también, pero que no me dejó, digamos, por mi decisión, o sea, fue mi culpa. No ahorré, sino que tú sabes que uno con novia sale, gasta. Entonces no preveí que me sucediera algo así. Jamás me imaginé que me iba a suceder algo así. Entonces cuando llegó el momento en que solo mi única opción era estudiar, pues no se pudo y yo no quería volver a estudiar porque financieramente no me daba, yo me estaba pagando todo y ya en ese entonces nos iba a tocar trabajar tiempo, medio tiempo y no había empleo que diera los números, todo el cara a trabajar en cash de manera, digamos que irregular y me quedaba muy difícil. Entonces, esos 5 meses los dediqué a disfrutar. Fui a México, fui a Tailandia, fui a Estados Unidos varias veces. Conocí gente increíble, conocí lugares maravillosos y ya, me resigné y empecé a buscar opciones en Estados Unidos porque mi mamá es residente de Estados Unidos. Y ahí es el por qué yo te comentaba que quería irme a Estados Unidos. Y ya, Camello, por eso fue la decisión de irme a Canadá y toda la situación migratoria se puso muy difícil, entonces quedan muy pocas opciones y puedes hablar ahorita con las personas que conoces en Canadá. La situación se puso más compleja para quedarse. Muchos compañeros, casi todos te diría yo, se devolvieron a sus países o hicieron otras cosas. Pero Sí, ahí era un factor ya de dinero, de bastante dinero que no tenía y de otras cositas. Entonces eso fue lo que pasó, que fue mala suerte, pero pues también uno sabe el destino que tiene para uno. sí, exactamente. A lo mejor tú piensas que pues en ese momento fue mala suerte, pero pues ve, ahorita encontraste una oportunidad en Colombia que pues ni siquiera tenías planeada, ni mapeada, ni Exacto. idea de que lo podías tener. Y justo pues la gente que he platicado que ha estado en Canadá y últimamente dicen que pues ya no es tan bonito como hace 3, 4 años. Le comentaba a Rodri que pues yo siempre escuchaba que Canadá, hay mucha gente aquí, mi sueño es irme a Canadá y que me voy a estudiar, a trabajar, pero pues ahorita cambió todo, ¿no? O sea, dio un giro de 360 grados brutal. Sí, señor, eso es así. Ok. Entonces, pues nada, eh, en eso, en eso quedé y ya decidí salir adelante y bueno, buscar otras oportunidades porque uno no, hay que ser roca como nuestro amigo y toca es buscar por dónde, porque no me Sí, podía quedar llorando sobre la leche derramada. sí, exacto. Oye, y me acuerdo muy bien cuando
hablando ahí de marketing, recuerdo muy bien que estábamos acá, te platicé yo de mis mini negocios e ideas, pero tú me platicaste una experiencia que tuviste allá en Colombia, en un negocio Sí. familiar de tu abuelo. Es una historia muy interesante. ¿Cómo fue, cómo fue esa historia? ¿Cómo surgió todo ese proceso? Sí, claro, no, pues a modo de contexto, yo en el 2020, pues bueno, a modo de contexto, en mi abuelito, que ahorita tiene 83 años, él es panadero y toda su vida fue panadero. Y en el 2020 él tenía un negocio acá donde vivo yo en la ciudad de Bogotá y él había tenido ese negocio por 50 años. Y lo que pasó fue que sus clientes, la mayoría de ellos eran empresas y demás, y pues tú sabes que en pandemia todo cerró. Entonces, pues ya no tuvo clientes y él tenía unas empleadas y empezó a que no le estaba dando los números al negocio. Con esto, lo que sucedió fue que estaba quebrando Ujú, y en uno de esos días, charlando acerca de lo que iba a suceder, pues me comentó que una tía había ofrecido los productos por WhatsApp, literalmente enviar fotos de, "Ah, no, esto es lo que vendemos, ta, ta, ta". Y ahí él fue como, no, mi hijito. Sí, si nos puede ayudar, a ver si creamos un Instagram para la panadería y ahí subimos las cosas. Y bueno, eso eh, digamos que lo íbamos a hacer, pero ahí entró un poco lo que había aprendido en la universidad, ya con los años de trabajo. Y ahí creamos un proyecto muy bonito que a modo de spoiler, me abrió muchas puertas y el día de hoy me sigue abriendo puertas porque es un proyecto que yo presento en cada entrevista ujú, y creamos Don Luis Panadero. Don Luis Panadero era el nombre de nuestra marca. Entonces nosotros, después de un trabajo de investigación camello, lo que hicimos fue crearle un perfil de Instagram a él y no a la panadería. Y básicamente las personas se enamoraron de su personalidad, de cómo se expresaba, porque pues es un señor bastante grande, ya adulto y hablaba muy colombiano y él es del campo, entonces tenía unas frases muy interesantes y básicamente enamoró al público en cuestión de 6 meses, dobló producción, estando en pandemia, salió en noticias, lo entrevistaron por la radio del país, salió en el noticiero principal en la zona, digamos, de donde más gente ve. Y empezó a ser un influencer. Entonces, en cuestión de 5 o 6 meses ganamos 10.000 seguidores, digamos que de manera orgánica, a punta de videos y fotos de productos de panadería y él salvó su negocio. Después de esos meses, en diciembre de ese año, el 2020, participamos en unos premios de marketing a nivel Latinoamérica y nos quedamos con el segundo lugar. Y lastimosamente, después de esos premios, mi abuelo contrae COVID y estuvo, digamos que al borde de fallecer. Entonces tocó pausar el proyecto, pero eso le dio mucha más vida, nos unió como familia y salvó su negocio, que era lo que él quería en esa época. ujú. Ya hoy en día él ya está retirado, él a veces hace pan para la familia y demás, pero ya está viviendo pues, de su pensión y de lo que trabajó todos esos años. Pero ese fue un proyecto muy bonito que nos cambió la vida y que, como te dije, me ha abierto puertas a diferentes trabajos, posiciones y que hasta hoy en día seguimos recordando con mucho cariño. Eso ya se fue hace 5 años. Hace 5 años, sí. ¿Ese fue como tu primer proyecto, pues para aterrizarlo en la realidad o ya tenías alguna otra experiencia?
Sí, no, yo ya había tenido la oportunidad, cambio yo de trabajar en, agencias de publicidad en Colombia, pero este fue mi primer proyecto que dio frutos, digamos, Ujú. y que manejé solo, completamente solo. Ese lo manejé, claro, junto con mi abuelo porque era la estrella, digamos, pero yo era el que grababa, el que editaba, el que publicaba, así, tal cual como un hijito, y fue el que dio unos frutos que ni yo esperaba. Yo jamás me imaginé que fuera a salir en televisión, que fuera a salir en la radio. Fueron momentos muy especiales, la verdad. Y ahí tu objetivo era que conectara orgánicamente con la gente, que fuera pues su esencia, ¿no? De tu abuelo, de que mostrara su experiencia y bueno, considero yo que eso fue la base del éxito de ese proyecto. O en sí, ¿cuál crees que tú que fue el Sí, no, que... creo que lo dijiste muy bien. Creo que el éxito fue que fue algo muy auténtico. Él no buscaba fama, él no buscaba ser un influencer, él solo buscaba vender y enseñar a que la gente a enseñar a hacer pan. Entonces, no hacíamos ningún tipo de guión, solo decíamos, abuelito, usted haga el pan y cuénteme cómo lo está haciendo como si fueras yo solo y yo lo grabo. Y así fue. Entonces yo creo que el éxito de ese proyecto fue la autenticidad de la personalidad y su forma de expresar todo. Y creo que ese es lo que hoy demanda las redes sociales, la autenticidad, camello, porque al final tú sabes que las redes son un reflejo de el 1% de la vida de las personas y la mayoría de personas solo suben lo bueno y lo mejor, pero detrás de eso hay muchas cosas que no se ven y bueno, nosotros pensamos que a todo el mundo le está yendo muy bien, y que no tienen dolores, no tienen problemas, pero bueno, eso no es así. Entonces creo que la autenticidad fue lo que enamoró a las personas y creo que es lo que hoy en día vuelve a marcas y a plataformas exitosas ser auténticos, que eso es lo que se ha perdido. Sí, y bueno, por lo que he percibido y he visto en mi experiencia, no es nada fácil el mostrar la autenticidad. O sea, es algo que, pues puedes decir tú, es simple, pero pues no es tan fácil porque, pues, sea auténtico, pero ok, tengo que ser auténtico enfrente de una cámara. Y no toda la gente, bueno, pues en mi caso siempre pues le he tenido miedo a las cámaras, a grabarme, a hablar pues sí, en una cámara y yo creo que es algo que se vuelve, que puede ser tan fácil porque pues es sé tú, pero al momento de aterrizarlo a un proyecto así, pues se pone, creo yo que difícil. Bastante, bastante, porque uno no sabe cómo actuar y uno cambia incluso la forma de hablar, la forma de expresarse eh, y bueno, muchísimas cosas y la gente de eso se da cuenta. Entonces creo que igual poco a poco es algo que se va aprendiendo. Te lo digo acá a modo de felicitación. Yo desde el primer video que te he seguido hasta ahorita veo que te estás soltando más, que estás haciendo más tú. Y eso es lo importante, porque uno se la pasa muy chévere contigo. La vez que fui a México nos la pasamos demasiado bien, Sí. extremadamente, extremadamente bien diría yo. Pero sí, la autenticidad y el aprender a hablar frente a una cámara no es para cualquiera. Sí, no, y como dices, desde que inicié, mi primer video fue terrorífico. Sinceramente no sabía ni qué estaba haciendo. Ahorita obviamente con experiencia y entender que pues hay que ser auténticos, ¿no? Porque si bien está uno frente a una cámara y lo escuchaba la otra vez que pues te vuelves un actor, ¿no? Pero pues puedes ser un actor, pero auténtico, ¿no? Con tu ¿Cómo te- esencia y lo que tú eres. Pero pues sí, es un reto y no cualquiera, como dices tú, no es para cualquiera. Se aprende, obviamente, como todo puedes ir agarrando esa experiencia, pero no es tan fácil. Los nervios te traicionan. Sí, muchas veces, muchas veces. Lo bueno es que esto no es en directo, entonces puede editar. También. Entonces acá.
ya has visto y cómo muchas cosas pasan y uno no las puede controlar y entonces lo importante es estar preparado y saber editar. Oye, y por ejemplo, sí, hay que aprender de infinidad de cosas que están detrás de un video, de un reel, hasta de un post de Instagram, pues hay que aprender muchas cosas. Ahorita, hablando de la autenticidad, ¿cuál es la diferencia en este caso tu abuelo, pues una persona con experiencia, una panadería de muchos años, como comentabas, 50, pues no es fácil. ¿Cómo llevas, por ejemplo, una estrategia de autenticidad con una persona por ejemplo, no sé, una compañía más grande? ¿Cómo haces esa diferencia de hacer auténtico algo que, si bien no es una cara, a una persona que pues es real y puedes grabarlo? Bueno, digamos que ahí la dinámica cambia y se vuelve un poquito más difícil, pero ahí básicamente la estrategia y el proceso es definir lo que a esa marca o empresa la hace diferente. Eh, y, y esa diferenciación se puede dar desde muchísimos aspectos. Muchas veces, por ejemplo, la diferencia puede venir de algún producto, la diferencia puede venir de algún tipo de elemento que contenga la empresa, llámese cultura, llámese personas, llámese procesos, o simplemente la diferencia viene desde la comunicación. Y esto, cuando yo recibo proyectos de marcas y que justamente quieren, espérame un segundo. Sí. Salud, salud. Es que yo soy muy alérgico. Eh, cuando una empresa o una marca quiere justamente buscar ese espacio de que los hace auténticos, diferentes, lo que generalmente hago es un taller de marca para encontrar, y un taller de marca, para no hablar en términos técnicos, es una charla así uno a uno o con la gente que sepa mucho de la empresa, donde básicamente describo lo que es la marca como tal, en todos los aspectos. Entonces aprendo procesos, aprendo productos, aprendo servicios, aprendo cultura, aprendo de la comunicación de la marca y sumando todos esos aspectos, Camello, encontramos lo que hace diferente a esa marca del resto. Entonces ahí es muy importante analizar pues la competencia, ¿sí? Porque muchas veces hay marcas o hay productos que pues ya están inventados, ¿sí? O sea, para que tú salgas con algo diferente es muy difícil. Entonces ahí toca buscar es cómo se comunica, cómo digo las cosas, porque muchas veces no es qué digo, sino cómo lo digo. Yo puedo decir exactamente lo mismo, pero puedo vender exactamente lo mismo que tú, pero si lo sé comunicar y vender de una manera que suene diferente, pues la gente me lo va a comprar así. Entonces, básicamente, para resumir la respuesta, cuando es con marcas, se hace un trabajo un poco más a profundidad porque hay que personificar esa marca. Entonces, a mi abuelo ya estaba personificado porque es una persona, pero las marcas que son intangibles, digamos, hay que bajarlas a términos humanos, hay que darles características, esta marca es chistosa, esta marca es alegre, etcétera, y con eso se puede llegar a la autenticidad. Ok. Oye, normalmente, como has visto en cada video, traigo una frase relacionada a cada tema y justo ahorita traigo una sobre lo que estás comentando. Te Ok, la, te la voy a leer aquí a rápido. ver, Mira, en marketing no gana el mejor producto, sino el mejor contado. Puedes tener un producto excelente, algo que realmente marque la diferencia, pero si no logras transmitir su valor, su historia y la emoción que puedes generar en las personas, es como si no existiera. La gente conecta con lo que siente, no solo con lo que compra. exacto, totalmente de acuerdo. Y mira que hace poco estaba tomando unos cursos de oratoria y de presentación personal y hablaba mucho del poder del storytelling. Entonces ponían el ejemplo de dos personas. Entonces hay dos modos de presentarse. ¿Por qué?
porque cuando tú le hablas a las personas, y esto es mucho de marketing, uno cuando va a ver, uno tiene que mostrarle a la otra persona el beneficio que le va a aportar, ¿sí? Porque caemos mucho a veces en el hecho de mostrarme yo hago yo, y hablo de personas y de marcas. Yo, la número uno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso en realidad no genera ningún beneficio al otro lado. Pero sí es muy diferente cuando tú, desde la presentación, ya empiezas a hablar en qué te voy a beneficiar. Porque al final el mercadeo es básicamente el aprender a comunicar y transmitir esos mensajes para vender más, sea lo que sea. Entonces, en estas clases de oratoria me decían qué diferencia hay en presentarse como, ponía el ejemplo de un cardiólogo. Entonces, el cardiólogo, el uno, el ejemplo que decían que eso no debería ser, que eso es, digamos que, como se venden todas las personas, que es por el yo. Entonces decía el cardiólogo como, mi nombre es el doctor Andrés Carrillo, soy médico, cirujano, tengo especialidad en medicina interna y subespecialidad, digamos que de cardíaca. Tengo tantos títulos, tantos premios, he hecho tantas cirugías, bla, 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 bla. Ese era el ejemplo y decía la oratoria, muy interesante lo que has hecho y demás, pero eso no logra transmitir los beneficios, digamos que emocionales o los beneficios que pueda generar una persona. Y mostraban el ejemplo 2. Y llegaba alguien y se presentaba como, contaba la siguiente historia. Entonces decía, en México, alrededor del 20% de las muertes en hombres se está presentando por diferentes motivos cardíacos. Muchos de ellos son infartos, fallas cardíacas y demás. Esto ha dejado a un sinnúmero de familias sin un padre, sin un hermano, sin un abuelo. eh, y esto se ha vuelto, digamos que una problemática muy, muy grande. Yo soy alguien que es padre, es hijo, es abuelo y que sabe y entiende el valor de la familia. Mi papel en este mundo es hacer que menos padres, menos hijos y menos abuelos se separen de sus familias. Y ahí sí decía, soy cardiólogo, tengo tantos años de experiencia y me dedico a que estas personas mueran menos y bueno, y echaba el cuento de que salvaba vidas. Entonces, hacen lo mismo, pero como lo cuentas, ahí ya puedes decir como todos tenemos un papá, un tío, un abuelo o algo así, y tú dices, ay, él va a poder salvar, él va a poder salvar a quien es muy diferente lo que transmite. Entonces, la frase que acabas de decir, pues tiene mucho sentido. Y lo quería compartir porque justo me hiciste acordar de eso y me pareció bastante interesante. Sí, sí, justo llega a los sentimientos, ¿no? De la gente. Dices, pues él puede salvar a mi padre, a mi hijo, y pues es donde dices, ah, es él, lo quiero escuchar. Del otro modo, bla, bla, Exacto, bla, soy el doctor, bebé, ah, ok, si ya lo leí en el letrero de afuera, ¿qué me vas a dar? exacto, Ujú. exacto, tal cual. Así es. Y justo esa frase ahorita que te la estaba leyendo me hizo recordar a donde lo escuché por primera vez resumida fue con esta Margarita Pasos, que el más conocido le gana al mejor. Así fue como la escuché la primera vez. Y pues Exactamente, pone el ejemplo de McDonald's, ¿no? Pues es el más conocido, pero a lo mejor aquí a la vuelta de la esquina hay unas hamburguesas súper buenas, pero pues, nomás tú sabes de ellas. exactamente. Ay, no, el más sonado es el mejor. Exacto. Le puede ganar al mejor. Sí, justo. Oye, eres una persona muy creativa y has demostrado que pues estudias muy bien las oportunidades y pues las detectas. Pero, ¿cómo descubriste esa habilidad y por qué elegiste marketing? Bueno, esa es otra historia bastante interesante porque digamos que
El tema de aprender a detectar esas oportunidades, yo diría que ha sido a través de la experiencia del aprendizaje, pero lo que me hizo tomar la decisión de estudiar marketing fuera justamente esa libertad de poder pensar ideas que cambiaran, digamos que no el rumbo del mundo, pero sí podrían cambiar, digamos que la vida de ciertas personas. Entonces todo remonta al 2014, ese fue mi último año de colegio. Y en ese entonces, no sé si en México sea así, pero en el último grado del colegio en Colombia, hay algo que se llaman los personeros. Entonces es básicamente la votación, es una votación política donde elegimos a un estudiante de todos los últimos grados y ese estudiante nos representa frente al consejo académico, frente a los diferentes pues instituciones y ramas del colegio, entonces frente a los directores, frente a los profesores, frente a los padres de familia, para justamente acudir a más derechos, a responder a deberes, etcétera, etcétera. Y digamos que es algo muy tradicional en Colombia, que llega, nuestro último grado es el grado 11, entonces llegamos a ese grado, que es el high school, y si hay que hacer una campaña para que la gente vote por ellos, etcétera, porque todo el colegio vota por los personeros. Entonces era como, cómo hacer que el personero de nuestro curso, o sea, el candidato, pues pueda ser elegido. En ese entonces, un compañero se propuso, pero digamos que él no era ni muy popular ni muy reconocido frente al colegio, mientras en el otro curso de la competencia eran cuatro candidatos. Había uno de ellos que era muy reconocido, y digamos que era de los muchachos más populares del colegio. Entonces casi que tenía ganadas las elecciones. Entonces como curso nos tocó pensar en qué vamos a hacer en una campaña. Esa fue mi primer campaña publicitaria y bueno, nos ideamos unas dinámicas, etcétera, etcétera, y no ganó, pero quedó de segundo y le fue mucho mejor que de lo que esperábamos y desde ahí me empezó a llamar la atención como, oiga, el pensar cosas así creativas es chévere. Ahí en ese entonces no había tanta información de pronto como ahora, tantas facilidades, entonces yo no sabía que existía esa carrera, yo no sabía que existía. Lo más cercano que yo medio buscaba era periodismo, que tenía que ver con comunicación y eso, pero no sabía que existía publicidad. Entonces, digamos que no pensé tanto y yo tenía un sueño en ese entonces y era ser militar. Entonces yo decido ir a la academia militar. Yo estuve en la Academia Naval de Colombia. Solo un mes estuve, pero digamos que fue algo que cambió mi vida completamente porque tuve que hacer pruebas, tuve que, bueno, pasar muchas cosas y fue casi un año luchando para entrar. Allá me di cuenta que eso no era lo mío. Entonces al mes de estar allá me devuelvo, era en otra ciudad, me devolví y le dije a mi familia que quería estudiar publicidad. Ya había encontrado información. Así fue como empecé. Y bueno, a lo largo de la carrera fui aprendiendo como especialidades, uno que podía hacer y ya con el tiempo aprendí y decidí dedicarme a este mundo de investigar, de buscar como tendencias, de buscar como esas oportunidades, etcétera. Y acá estamos. Y esa, así es por, estudié publicidad, fue mi segunda, digamos que carrera, la segunda opción. Eso de la Academia Naval no sabía, voy Sí. enterándome, pero por qué querías eso? O sea, desde niño, por una película o Sí, por o qué? sea, tal cual. Yo no tengo familiares militares, pero digamos que desde niño siempre fui muy aficionado a los videojuegos y siempre me emocionaba mucho las escenas de acción o las escenas de las fuerzas especiales, ¿sí? Yo leía mucho de niño sobre los Navy SEALs y yo dije, yo quiero ser un héroe, yo quiero ser como ellos.
Y así fue que empecé a averiguar y le dije a mi familia que quería ser un cadete naval. Pero ya me di cuenta que no era como los videojuegos. Que dijiste, quiero ser David Goggins. Sí, 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 literalmente, tal cual. Yo quería Y, ser Navy, yo quería irme a Estados Unidos, pero no, no era mi vida. y fue un proceso largo y luego duraste no, bueno, me imagino que no fue Solo un mes. fácil, pero no fue fácil el ingresar. No, intenté 2 veces. La primera vez fallé Ujú, porque te ponían pruebas físicas, intelectuales. Tenías que acudir a un test, polígrafo. Yo tuve una cirugía, me sacaron mis cordales, las muelas del juicio. ujú. Tuve examen físico, o sea, fue un proceso largo y lo hice 2 veces, porque la primera vez no pasé y lo volví a intentar y volví a pasar y Y, pasé. y ahí, bueno, o sea, pasas todo esto. Bueno, no fue fácil, pero ya lograste pasar, duraste un mes y ¿qué pasó por tu cabeza? Esto no es para mí. Pero, Esto no es para mí, pero ¿qué porque piensas? ¿Qué piensas así como que tanto esfuerzo y no? uno en ese entonces no lo piensa así, tenía 17 18 años recién Mm. cumplidos, y no, simplemente no fui feliz, extrañaba mucho a mi familia y no, me di cuenta que no me gustaba, eh, no me gustaba el tema de, o sea, allá empecé a conocer más de lo que sería mi futuro, lo que me Ujú, preparaba y digamos que yo he sido una persona, muy aventurera, entonces el ser militar requiere el sacrificio de muchas cosas y algo que me costaba mucho era el hecho de perder mi libertad de cierto modo, ujú. porque estaba sujeto a lo que te requirieran, no podías elegir ni siquiera sitio de despliegue. Entonces esas cosas empezaron a jugar con mi cabeza y yo pues era un joven de 18 años, recién empezando la vida. Y no, lo pensé bien y dije, creo que es mejor retirarme pronto para tener tiempo para empezar otra cosa que estar a 2, 3 años y antes de graduarme decir, no, esto no es para mí y ser infeliz. Entonces, más allá del tema militar, porque aún me sigue gustando el tema del ejercicio, el tema de las armas, en realidad en ese aspecto me iba muy bien allá. A mí lo que me afectó fue un poco el hecho de, de sentir de que no iba a producir el dinero que quería producir y de que no iba a tener la libertad de pronto de conocer el mundo como yo quería o ¿sí me entiendes? De todas esas cosas. Ok. Sí, pues ya, si quieres balazos, te compras el Call of Duty. Exacto, ya. Ya con eso quedó. No, qué bien. Queda. Pues qué bueno que pudiste bajarte de ahora sí que de ese barco que no te iba a dar la felicidad pues, que esperabas. Tal vez tú planeabas una cosa y pues como te ha demostrado la vida, no todo es como uno lo planea ni como uno piensa. Exactamente, no, nada. Oye, comentabas ahí de que te gusta pues el ejercicio y has entrenado con con los del movimiento Sí, Roca y justo ahí traes una playera. soy una roca. Pero ¿hubo alguna etapa de tu vida que haya sido un blando, que hayas tenido algunos problemas de autoestima, que te hayas, por ahí me platicaron que tú construiste tu autoestima? ¿Cómo es eso? Sí, sí, eso es bastante interesante porque bueno, yo tengo una condición que se llama hipotiroidismo, ya diagnosticada. Entonces, esta condición, nosotros tenemos una glándula acá en la garganta, que es la glándula de la tiroides. Esta glándula produce hormonas y bueno, una de ellas y su función principal es marcar el ritmo del cuerpo. Entonces, marca tu metabolismo, y marca como a qué velocidad, no decirlo en términos técnicos, no soy médico, pero lo que le he leído es básicamente marca el ritmo de tu vida, de tu día.
Entonces, si te sientes cansado, si te sientes, digamos, con pereza o si te sientes activo, depende mucho del metabolismo y de cómo tu glándula está respondiendo. En mi condición, mi glándula, digamos que no produce suficiente para que mi cuerpo esté activo. Entonces el cuerpo entra en un modo de hibernación y pone los procesos de metabolismo muchos más lentos. Entonces yo tiendo a almacenar grasa mucho más fácil, a estar más frío, a tener más sueño, y esto deriva a problemas cardíacos, problemas de respiración, etcétera, etcétera. Tuve esto de niño, yo lo supe hace 4 o 5 años, me diagnosticaron el 2020 y desde ese entonces tomo medicina, pero para no hacer este cuento más largo, yo sin saber que tuve eso, entonces siempre niño fui muy gordo, gordo obeso, o sea, no gordito, gordo obeso, Ujú. y en la preparatoria pues sufrí mucho bullying por eso. Digamos que yo no era el hombre más alto y súmale que era gordito. Entonces, los hombres me molestaban por gordito. Era que el gordo, no me, toda la vida me dijeron gordo, gordo, que el gordo, no sé qué. Y las niñas, pues, me rechazaban o si era amiguito, si me entiendes. Y Sí. digamos que siempre me hacían el feo. Siempre me hacían el esquivo y demás. Eso fue hasta, ponle que cumplí 16 17. En esa época empiezo a jugar a más fútbol y empecé a crecer mucho. Entonces tuve un crecimiento de unos 20 centímetros en un año, 2 años. Y llegué ya al final cuando me iba a graduar a ser de los más altos de la promoción. Pero yo venía con muchos traumas Ujú. porque pues jamás tuve novia, siempre me rechazaron y claro, eso afectó mi autoestima bastante, ¿sí? Pero pues ya en ese entonces ya no era el niño gordito de siempre y bueno, me empecé como a obsesionarme un poquito con el deporte, sobre todo con el fútbol, yo quería ser futbolista y eso fue mi escapatoria, pero me hacía falta la otra parte porque, listo, ya no era gordito, digamos que ya Ujú. podía llamar un poquito más la atención, pero yo no tenía ni la seguridad de hablar con alguien, no, no concebía ni el tener novia, ni darme un beso con nada, nada. O Ujú. sea, para mí era el mismo niño indefenso que molestaban, que hacían llorar. Entonces, en ese entonces eran muy famosos unos cursos en YouTube de habilidades sociales, de autoestima, y empecé a tomar esa terapia. Lo tomé como una terapia y empecé a construir una personalidad basada en unos aprendizajes, eh, y empecé a construir mi autoestima y empecé a valorarme más, empecé a quererme más, empecé a vestirme diferente y bueno, y ya después digamos que empecé a tener interacciones con mujeres, ya era más social, ya tenía más amigos y las cosas se fueron mejorando, digamos, y todo fue gracias a, como te digo, todos esos cursos que tomé por YouTube que me enseñaron a quererme más y a aceptar y a mostrar cómo yo era y sí, y a dejar atrás ese pasado que me afectó. Entonces, después de eso, pues me prometí no volver a eso, no volver a sentirme así. Y desde ese entonces, digamos que me dedico a hacer deporte. He tenido mis bajones, o sea, no tengo cuerpo de modelo en absolutamente nada, pero no me he dejado engordar de nuevo. Ya ahorita hubo un cambio de concepto, digamos que antes era mucho por estética, ahora yo lo veo más por el ámbito de salud. Quiero sentirme saludable, poder respirar bien, correr, porque me encanta jugar fútbol y bueno, todos los beneficios que tienen estar en forma. Entonces hoy en día es más por eso y me ayuda mucho a mi salud mental. Entonces esos cursos salvaron mi salud mental, podría decirte, porque tuve depresión y ansiedad por eso. Y hoy en día ya creo que soy una persona totalmente diferente.
Sí, me cuentas eso y pues no, nada que ver a la persona que eres ahorita y pues justamente tuviste que tener un proceso para llegar a lo que eres ahorita. Pero me comentas eso de los cursos en YouTube, me llama bastante la atención. Siempre hemos sabido que YouTube es una herramienta educativa, y de tutoriales, pero jamás había escuchado que una persona se había, por así decir, desbloqueado mentalmente. Pero Sí. nunca tomaste alguna terapia con algún psicólogo o algo así. No, no, digamos que hasta ahora que estoy más grande fui al psicólogo por primera vez para atender otros temas, pero en ese entonces pues no tenía los recursos, no, o sea, tenía 16 años y bueno, el internet tenía bastantes herramientas, entonces no, yo diría que esa fue en parte mi terapia, porque igual tenía un coach que me dirigía, me daba consejos, me ayudaba a soltar esas cosas que me hacían tanto daño y el deporte. Entonces esa fue mi terapia. Ujú. Pero pues no, ir al psicólogo es importante, pero pues cuando no hay recursos, cuando, si me entiendes, hay que buscar las soluciones. Y esa fue mi solución, YouTube y el fútbol. Sí, y aparte de esas cosas, pues las ganas, ¿no? El interés de querer hacer las cosas, le decía a Rodri, le digo, somos unos Max Steel, unos muñecos de acción, hay que ser hombres de Exacto, acción. Y exacto, justamente eso, pues tú querías un cambio y la única manera era, pues buscar la solución, YouTube, pues tu mente y YouTube hicieron el trabajo. literalmente así fue, así fue. Ah, qué interesante. No, no, pues hay cosas que si bien te conocí, pues que sería un día, pero pues es gente que conectamos bastante, la verdad, y pues no conocía esta parte de tu vida, Sí, eso fue así. haciendo tu historia. Oye, ya ahorita volviendo al marketing, me vino ahorita a la mente, pues tu historia, pero... tú estudiaste publicidad marketing y si bien lo que he estado aprendiendo últimamente es que esta rama o no sé cómo se le llama, ha sido muy cambiante durante todos los años, ¿no? Cada año, por lo que veo, cambia mucho. Ahora es muy basada en las redes sociales. Eh, Tienes que estarte actualizando siempre y me viene mucho a la mente algo que he escuchado pues últimamente, que es la marca personal. ¿Qué tan importante crees que es una marca personal hoy en día para la gente que, pues no sé, que sobresalieran como empresarios o cualquier cosa? No, pues a mí, basado en lo que he visto y en mi experiencia, hoy en día la marca personal es demasiado importante porque a través de esta es que justamente esos o empresarios o coaches o influencers conectan con las personas. Y está probado y estudiado que las marcas personales conectan muchísimo más que las marcas, llamémoslas, corporativas. ¿Por qué? Porque las personas ven un humano detrás de eso. Sí, Ujú. es mucho más difícil ver el humano detrás de una gran compañía que verlo a través de otra persona. Entonces, básicamente, la marca personal eh, es demasiado relevante en muchísimos ámbitos y es la que ayuda a conectar a personas de diferentes áreas con audiencias, todo el tema de memes, o sea, las marcas personales mueven muchísimo desde temas económicos hasta temas políticos. Entonces, un poco camello lo que fue la elección de Donald Trump. Eso fue a punta de marca personal y no hay otra cosa que pueda decir lo contrario. Donald Trump ganó por su marca personal. Él tiene un equipo de miles de personas atrás de él, pero la marca personal, lo que él representa fue lo que hizo que las personas votaran por él. Entonces, para que tengamos como una idea de lo importante que puede llegar a ser una marca personal, puede cambiar el rumbo de un De un país país.
puede cambiar el rumbo de muchísimas cosas, puede hacerte vender millones de dólares, de pesos. Entonces es muy importante el desarrollo de marcas personales. Sí, justo, te digo, ese término a lo mejor lo había escuchado o algo, pero últimamente me ha resonado mucho y pues lo escuchas y pones atención, ¿no? Y eso es la verdad, como dices ahorita, justo eso de Donald Trump, esta campaña que tuvo me llamó mucho la atención porque inclusive aceptó ir al podcast de Joe Rogan. Me estuve escuchando cosas así como que cuando lo vi ahí me sacó de pedo 100%. Dije, ¿quién se presta a ir a un podcast en plena campaña, no? Porque también después escuché que comentó Joe Rogan que Kamala Harris no quiso ir. Entonces, pues ahí él hizo la diferencia en ese aspecto, Ujú. ¿no? Tomó una decisión, conectó con los 16 millones que tiene Joe Rogan y pues ahí se llevó algo de ventaja, a lo mejor no tan así como lo platico, pero pues pudo haber sido un factor, como cualquier otra de las decisiones que tomó, siendo que él ya había sido presidente, se hizo sus enemigos, lo que quieras, pero pues se la llevó de gane. Exacto, exacto. Entonces, para que veas el impacto de la marca personal. Ok, oye, y ahorita, ¿a qué te dedicas en sí de marketing? ¿Qué es lo que haces? ¿Asesoras? ¿Estás en una empresa? Platícame poquito. Sí, digamos que hoy en día me dedico a justamente la estrategia, sobre todo estrategias de marca. Y bueno, esto comprende muchas aristas, pero netamente me estoy dedicando hoy en día a estrategias de marca en el mundo digital y trabajo para un broker norteamericano. Ujú. Hago parte del equipo de social media y estrategia y ahí me dedico a hacer todo esto de lo que hemos venido hablando, en todo el tema de investigación, en todo el tema de comunicación y del cómo justamente vender a través de las redes sociales. Porque a la final lo importante es poder llegar a gente para que puedan volverse tus clientes. Y esto comprende cualquier tipo de mercado, cualquier tipo de empresa. Hoy en día me dedico a justamente esa empresa, trabajo en remoto desde mi casa. Es una empresa muy grande y estoy muy contento. A veces tengo trabajos independientes, pero hoy en día estoy dedicado 100% a esta empresa. Ujú. Ok. Y, por ejemplo, mucha gente se lanza pues de freelancer y hacen tal vez su agencia. Eh, no sé si es como que un sueño de un marketero el tener su agencia, su propio equipo. O cuál es el principal, más bien, cuál es el principal sueño como de un marquetero, ¿no? Como un futbolista, jugar en el Real Madrid, no sé. Para un marquetero, ¿cuál es ese sueño por el que estudias? Yo diría que, bueno, más allá, uno de esos puede ser su emprendimiento. No Ujú, tiene que ser netamente la agencia, porque digamos que aunque vivo de la publicidad, no es lo que más me apasiona. Me apasionan mucho más marcas y con el proyecto de mi abuelo me di cuenta que el gestionar algo propio es mucho más enriquecedor y puede ser el emprendimiento de vender, ya sea comida, vender productos, servicios, etcétera. Pero yo creo que un marquetero puede ser trabajar para una grande compañía, una gran compañía. O sea, yo me imagino un Netflix, Google, si me entiendes, Coca-Cola, todas esas marcas que por todos estos años han resonado en publicidad, o trabajar para una gran agencia de publicidad y ganar muchos premios. Creo que esos pueden ser los sueños de un marquetero. Pero si me preguntas a mí, mi sueño es poder seguir viviendo de lo que hago, ayudar a marcas y poder trabajar desde cualquier parte del mundo. Entonces, una de mis metas para el próximo año es incrementar mi salario y quiero empezar a planear ciclos de 3, 4 meses en otros países y trabajar desde allá, conocer y volver. Quiero, digamos que adoptar un poco un estilo de vida de nómada digital.
y creo que ese es mi sueño como marketer, poder vivir y trabajar desde cualquier parte del mundo. Ok, interesante. Y sí, pues es un empleo que, pues como dices tú, se presta a esa situación, ¿no? De pues estar en cualquier parte del mundo asesorando. Ahorita podrías estar en la playa haciendo este podcast y todavía hacer la, la asesoría de marca sin problema. Y sí, era una pregunta que tenía, dije, pues cada quien tiene un sueño por el que se imagina, ¿no? Al empezar una carrera. Y Ajá. ahorita que comentas eso de trabajar para empresas, yo ahorita trabajo pues, para Nestlé y en ese aspecto los marqueteros toman, y lo que he percibido, los marqueteros toman decisiones fuertes. O sea, no es Sí, como que el que nomás pone la fotito del durazno, ¿no? O sea, toman decisiones finales y son cosas que yo jamás había visto que, o sea, es una posición muy importante. sí, 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 o sea, al final creo que hay una responsabilidad grande en estos cargos, porque si bien no estamos como un médico para salvar una vida, si me entiendes, o un abogado para sacar a alguien de la cárcel, creo que sí, hablando financieramente, el marketing puede o hacer exitosa una compañía o Sí. hundirla y quebrar algo de millones de dólares. Entonces, sí, hay cosas que hay que tener mucho cuidado. Y bueno, en tema de decisiones sí, porque puede afectar, la gente no perdona y cuando te quieren funar, te funan y ya lloré los papá. Sí, estás ahí, al filo de una decisión mal tomada puede costar millones, justo como dices. O la empresa, o sea, muchas veces puede ser la Exactamente. empresa. Sí, es un pilar importante. Cómo venden ese mensaje. Sí, señor. Oye, y de todo tu camino hasta ahorita, ¿cuál dirías que ha sido la lección más importante que te llevas? Bueno, ¿lo dices desde el marketing o lo dices en De general? donde quieras, general, mejor. No, yo es una muy buena pregunta, pero te diría que algo que me deja la vida es que hay que saber disfrutar el proceso. Muchas veces me volví loco con lo que iba a pasar a futuro Ujú, y dejaba de disfrutar el presente. Y te lo digo porque en Canadá pensaba mucho en él cuando me quede, cuando me quede, cuando me quede. Y llegó el día y no me pude quedar. Entonces, si bien sí disfruté, creo que no era consciente de la oportunidad y experiencias tan grandes que estaba viviendo. Y hoy en día es algo que extraño. ujú. Sí, sí, justo el estar pensando en lo que va a pasar. Veía la otra vez la película de Inception de este Leonardo DiCaprio y decían que preguntaba cuál es el parásito más peligroso y luego decía él, una idea. La idea plantada en la cabeza, es imposible de quitarse y si va creciendo te puede comer. Sí, señor. Ahí el techo se lo coloca uno y siento que los pensamientos son muy poderosos. Entonces, si uno no lucha contra eso, va a estar cabrón. Sí. Oye, ¿y qué sigue para Andrés Carrillo, el parcero, en los próximos, cuáles son tus próximos sueños y proyectos? Si bien decías pues trabajar, pues a distancia, pero ¿qué otros proyectos, sueños tienes? Bueno, digamos que mi proyecto es acentuarme en el lugar de trabajo donde estoy. Duré 3 años, digamos que en pausa en carrera, entonces quiero en este año adquirir lo que perdí, de cierta manera. Lo segundo es poder adoptar este estilo de vida de nómada digital. Quiero conocer más partes del mundo. Y lo tercero es, bueno, tengo en la cabeza un par de proyectos, digamos que empresariales, Ujú. acá en Colombia que me gustaría activar en los próximos 2, 3 años, porque, bueno, no quiero trabajar
en oficina toda la vida. Quisiera poder generar dinero mucho más pasivo y bueno, hay que trabajar por eso. Entonces creo que esas son mis metas. Ok. ¿Y eres una persona que lee normalmente? Sí, 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 sí. Digamos que yo, no sé si sabes, hay diferentes tipos de aprendizajes y demás. Me di cuenta también que soy muy audiovisual, Ok. entonces leo, pero no leo, sino que escucho. Bien. Entonces a mí me gusta consumir los libros a través de audiolibros, me gusta que me narren, eh, porque casi siempre me adentro mucho en imaginarme lo que me están contando y me ha funcionado más para aprender. Ok. Te hago esta pregunta porque te quería preguntar, ¿qué libros le recomendarías a la gente? Uno de marketing y uno de desarrollo personal o superación personal que te hayan funcionado. Listo, ¿no? De marketing hay uno que se llama Welcome to the New Jungle. Es de Alex Aldas, se llama. Él es el fundador de Aldas Brand, que es una marca y una consultora muy grande acá en Colombia. Welcome to the New Jungle. Y justamente habla de la construcción de marcas, del branding. Ujú. Y ese libro, bueno, aprendí muchísimas cosas que hasta el día de hoy aplico. Y de inspiración y de motivación, le recomendaría uno que se llama No me puedes destruir. Déjame confirmo el nombre porque lo leí hace 3, 4 meses. Es de justamente de Goggins. No me puedes lastimar. Me puedes lastimar, perdón. Sí, No me puedes lastimar, no, no me puedes lastimar de David Goggins. Y, y justamente en la transición Canadá, volver a Colombia, me leí ese libro y me ayudó muchísimo a entender de lo que estoy hecho y del salir adelante, de que las cosas no son como uno las quiere y que hay que adaptarse y evolucionar. Hay que adaptarse y seguir adelante y no llorar por lo que pase, no quedarse llorando, mejor dicho, sino adelante como una roca. Entonces sí, esos son los dos libros que recomendaría al que escuche esto y quiera ver cosas interesantes. Muy buenos libros, muy fáciles de leer y bastante entretenidos. sí, justo. Y ahorita que comentabas que quería hacer el Navy, se me vino a la mente justo ese libro que pues leí hace tal vez unos, digo, justo 4 meses, no sé. Eh, Y pues es, a lo mejor uno le tiene miedo llevar al límite el físico, no, pero el problema es la mente, es la que hay que llevar al límite. Y ahí te lo demuestra pues con su historia, ¿no? Cómo él llevó todo al límite y su mente principalmente. sí, señor. Ok. Oye, y ya para cerrar, ¿qué mensaje le darías a la gente que ha vivido una situación parecida a la tuya? Y me refiero a esto que comentábamos ahorita de tu autoestima, que está frenando pues pues el avanzar en su vida y en sus sueños. Bueno, recomendaría que muchas veces eh, que hay que entender que el mundo no está hecho para blandos y no quiero Ujú. sonar fuerte, pero eh, diría que hay que trabajar en nosotros lo que más podamos y ayudarnos a construir esa versión, porque nadie nos va a querer si nosotros mismos no nos queremos. Ok. Entonces, el día que aprendamos a querernos, y hablo de querernos no en el sentido de aceptarnos como somos, sino querernos y trabajar en nosotros para cambiar la realidad. eh, Ese día las personas van a empezar a ver el valor que tenemos. Porque muchas veces las personas actúan y responden a lo que ven, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a mostrar el valor que tenemos, las personas responden a eso. Entonces, básicamente, si están en una situación como la que yo estuve, trabajar en ustedes y confiar en mí.
en lo que pueden llegar a ser y vivir el proceso y sudar y llorar y sangrar, pero es la única forma. Hay gente que tocó modo fácil, modo difícil, nada va a cambiar lamentándonos. Entonces mi mensaje es, en vez de ir a atrapar mariposas, hay que arreglar el jardín y ellas llegan solitas. Perfecto. Me encantó. Muchas gracias, Andrés. Andrés Parcero, pues ha sido un verdadero honor tenerte aquí en este podcast que desde el primer día que te invité me dijiste, dale amigo y vamos a ver qué sale. Pues tus retos han sido, pues espero que inspiren a gente y la gente se sienta identificado porque como tú hay, habemos muchos que hemos estado en esa situación de estarnos pues estar tal vez dudando de nosotros mismos y podemos pues reestructurarnos y darle para adelante y convertirnos en rocas. De una. Muchísimas gracias, ¿no? A ti por la invitación. Estoy muy emocionado con este proyecto, con tu proyecto y sé que trascender día a día va a seguir llegando a más y más personas. Sí, estoy seguro y pues con tu ayuda que ahora vas a brindarme, estoy seguro que algo va a pasar. Sí, señora, así va a ser. Sale, gracias, damas y caballeros, Andrés Carrillo, el parcero. Gracias por escuchar este episodio de Trascender Podcast. No olvides suscribirte al canal, darle like y compartirlo con alguien. Y si quieres seguir viendo más, ya sabes, dale like aquí para ver otro episodio. Nos vemos hasta la próxima.